Así que vamos a estar hoy hablando sobre la resurrección de Cristo. Si tienen sus Biblias, me pueden acompañar en Lucas 24, por favor. Abran sus Biblias, enciendan sus Biblias, como sea más cómodo. Lucas 24, vamos a estar en el capítulo número 24, versículo 1 en adelante. Sin lugar a dudas, el tema de la resurrección es central para la fe cristiana. El Nuevo Testamento enseña en 1 Corintios 15, 17, que si Jesús no resucitó, entonces toda nuestra fe es ilusoria. Pablo utiliza la palabra vana, o sea, vacía, como la niebla, es como la neblina, nada. De modo que la certeza de la fe cristiana sí radica en un solo punto, y podríamos bien decir que es el cimiento de si Jesús resucitó o si no resucitó. A la vez, este tema es el más escabroso, el más difícil de entender para los que se aproximan a descubrir a Jesús o a investigar sobre el cristianismo, porque el hecho de que un hombre sea ejecutado, no muerto de forma natural, como por una enfermedad, crónica en su vejez, sino que un hombre sea ejecutado y que vuelva a la muerte, es asombroso. Y de hecho el cristianismo es la única religión y la única cosmovisión que presenta esta idea, ¿verdad? Muchas religiones, muchas filosofías aceptan que sus grandes líderes murieron y que de hecho siguen muertos hasta el día de hoy. Podemos ir a la tumba, por ejemplo, de Mahoma, ¿no? Y los musulmanes hacen ese recorrido constantemente, pero los cristianos no tenemos una tumba a la cual podamos acudir a ver a nuestro maestro, porque de hecho nosotros decimos que Jesús resucitó. Así que el día de hoy vamos a ver en esencia eso. ¿Cómo es que los discípulos entendieron la resurrección de Jesús? Y por eso vamos a empezar con el hecho histórico en Lucas 24, 1 al 7. Vamos a leer versículo 1 y 2. ¿Están ahí? Dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Versículo 2. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Antes de llegar a estos versículos debemos entender que una gran tragedia había pasado hacia Jesús y hacia sus seguidores. Como ustedes a lo mejor recordarán, el día viernes, antes de este domingo, que es el día donde se relata justamente esto que estamos leyendo, Jesús había sido ejecutado como un criminal por medio de la crucifixión. En la crucifixión lo que se buscaba era humillar públicamente a un criminal y matarlo de una manera lenta, como ejemplo a todos, para que no quisieran cometer esos crímenes. Ellos sabían la paga de lo que recibirían si violaban la ley de los romanos. Para los discípulos esto fue muy doloroso y lamentable porque ellos habían puesto toda su esperanza en Jesús. Él fue reconocido por ellos como el Mesías, habían escuchado su enseñanza durante 3 años, vieron milagros, o sea, toda su esperanza estaba sobre él. Y de pronto, cuando Jesús fue arrestado sin resistencia, ellos huyeron y se desilusionaron. A lo mejor pensaban que Jesús iba a ser rescatado desde el cielo en medio de el juicio donde lo estaban condenando a muerte, pero eso no pasó. Al contrario, Jesús decía que morir era parte del plan de Dios. Y los discípulos como que eso no les cuadraba muy bien, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que nos dijera, mi muerte es el plan de Dios, causaría una sorpresa en nosotros. Pero Jesús fue juzgado, lo golpearon brutalmente y finalmente lo crucificaron y murió. Y los apóstoles, cada uno se escondió donde pudo. No querían ellos hacer público que habían seguido a Jesús porque seguramente tenían miedo. Terminó ese viernes, continuó el día sábado, que probablemente fue el día sábado más triste de la historia, porque estas personas estaban llorando que Jesús había muerto. Y llega el domingo, muy temprano, y el relato nos dice que las mujeres, que eran discípulas de Jesús, acudieron muy temprano a la tumba de Jesús trayendo especias aromáticas que habían preparado. Las especias aromáticas que se describen en este texto tienen la función de aminorar el olor y también alentar el proceso de putrefacción natural que un muerto expide cuando está, después de varios días muerto. De modo que ellas no tenían la intención de encontrar a un hombre resucitado. Ellas tenían toda la intención, al ir a la cruz con especias aromáticas, tenían la intención de encontrar ¿qué cosa? A su maestro muerto. Sin embargo, cuando llegaron, se dieron cuenta que la piedra que cubría el sepulcro, porque no se acostumbraba en Israel en ese tiempo, ¿verdad? Generalmente a enterrar a los muertos, sino a ponerlos como en una tumba, en una especie de cueva, por decirlo de una manera. Ellos ven que la piedra está removida y para su sorpresa, no está el cuerpo de Jesús ahí adentro.
Yo pienso que su primer pensamiento no fue decir, Jesús resucitó, Dios levantó de los muertos a Jesús. Seguramente ellas pensaron, a Jesús se lo robaron. O sea, no fue suficiente matarlo. Seguramente profanaron su cuerpo y lo han de haber hecho algo terrible para humillarlo aún más. Estaban en sus pensamientos cuando, fíjense el versículo 4 lo que dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, el texto utiliza esa palabra, perplejas, estaban impresionadas realmente, dice que se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas, inclinaron su rostro a tierra, y ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Imaginen esto, si la sorpresa de no encontrar lo que se supone que debe estar en un lugar ya es suficiente, ellas ahora se encuentran con 2 personajes imponentes que podemos saber son ángeles y les dicen, ¿por qué están buscando entre los muertos a una persona que está viva? Es como si usted y yo fuéramos a un panteón y alguien nos dijera, ¿a qué vienes? Esa persona nunca estuvo aquí, está viva. Pero si ellas hubieran dado una respuesta en ese momento, seguramente hubieran dicho, oye, Jesús murió, nosotros estábamos al pie de la cruz, vimos cómo Él estaba crucificado, vimos cómo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, vimos cómo gritó, vimos cómo dejó de respirar. Y aparte de eso, vimos cómo un soldado romano se acercó con su filosa lanza y lo atravesó por un costado para comprobar que estaba muerto. Pero estas personas, estos mensajeros les dicen, versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Imaginen el peso de esas palabras en los oídos de estas mujeres. Ellas no habían dejado ni un instante de sentir el dolor de la muerte de Jesús, pero ahora se encuentran con la sorpresa de que hay 2 ángeles diciendo, Jesús no está aquí, sino que ha resucitado. Y les continúan diciendo, en versículo 6 sigue diciendo, acuérdense, los ángeles a las mujeres les dicen, acuérdense de cómo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Es decir, Jesús claramente había indicado que Él iba a morir, pero también había dicho que Él iba a resucitar. No fue un invento de los discípulos de Jesús como diciendo, bueno, pues ya lo mataron, ahora hay que inventar que dijo que resucitó y robamos su cuerpo y así todo el mundo piensa que ya no está. No fue tampoco un invento de Jesús en la cruz, ¿verdad? Que dijo, órale, o sea, como que creo que sí voy a morir. Discípulos, yo voy a resucitar. Constantemente Él se los había dicho. Tampoco fue el plan B de Dios, que vio que Jesús había muerto y dijo, ni modo, o sea, tengo que cambiar de jugada y tengo que resucitar a Jesús ahora. Solo por citar un ejemplo, en Mateo 28, 18, 19, Jesús, no vayan ahí, pero Jesús dijo esto, he aquí, subimos a Jerusalén, y fíjense lo que les dice, el Hijo del Hombre, es decir, yo, seré entregado a los principales sacerdotes, escribas, y me condenarán a muerte, y me entregarán a los gentiles, entiéndase, los romanos, y se burlarán de mí, me azotarán, me crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Claramente se los dijo, voy a morir, pero también voy a resucitar al tercer día. Sin embargo, cuando vieron muerto a Jesús, como que sus palabras se esfumaron, su esperanza murió y dijeron, como que esto de resucitar ya no es normal. Vimos que Jesús sanó enfermos, vimos incluso que resucitó personas, pero Él estaba diciendo resucita, como si está muerto, Él se va a resucitar. Seguramente pensaron algo así. Pero justamente Jesús resucitó y estos ángeles estaban anunciando eso. El texto nos dice que las mujeres corrieron, aterrorizadas seguramente, no con emoción. Corrieron y no le dijeron a nadie. Fueron con los discípulos y les dijeron, oigan, Jesús no está en la tumba, unos ángeles nos han dicho que resucitaron. Y fíjense hasta qué grado llegó la fe de los discípulos. Ellos le dijeron, lo que ustedes están diciendo son disparates. En otras palabras, ustedes están locas. O sea, lo que están diciendo no tiene sentido. No les creyeron. Pedro y Juan corrieron a la tumba y la vieron vacía y dice que se sorprendieron. Mas no dice el texto que inmediatamente creyeron que Jesús había resucitado. Más adelante en Lucas vamos a leer que, en definitiva, Jesús resucita. Y no solo eso, sino que se manifiesta a sus discípulos. Les enseña que Él está vivo. Ellos pueden ver que está vivo. Hasta este punto, yo sé que la resurrección de Jesús podría parecer un invento, producto de algún raro fenómeno psicológico colectivo, donde todos imaginaron a su maestro
resucitado. Sin embargo, la historia no termina aquí. Para empezar, en el libro de Hechos tenemos el testimonio de que los apóstoles, de pasar de ser unos hombres cobardes y escondidos por miedo a morir, de pronto estaban en pleno público gritando a todos que Jesús había resucitado. Más aún, los líderes de Israel los estaban amenazando. El Imperio Romano seguramente también los amenazaba para que se callaran. Y ellos dijeron, es que no podemos callar porque Jesús de verdad ha resucitado. Incluso Saulo, el más grande perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro con el Jesús resucitado y se convierte al cristianismo. No solamente eso, la Biblia dice que llega a ser el más grande misionero de todo el Nuevo Testamento y el escritor de la mayor parte del mismo. Pero tampoco termina el testimonio con las palabras de los apóstoles. Ellos también demostraron que Jesús había resucitado con su vida y con su muerte. Muchas personas, hombres y mujeres, mienten para no morir. Pero ¿cuántas personas mienten para que los asesinen? Muy pocas. Generalmente la mentira es para zafarnos de morir. Pero los apóstoles, si esto era una mentira, insistieron en tal grado a ella que estuvieron dispuestos a morir por eso. Porque nadie muere por una mentira a menos que en su interior crea que lo que está diciendo es verdad. Ellos fueron perseguidos no por su estilo de vida, no porque estuvieran defendiendo un imperio físico, no porque estuvieran defendiendo un tesoro con espadas. Ellos fueron perseguidos y asesinados por sus palabras. ¿Y cuáles eran sus palabras? Jesús ha resucitado. Más aún, el testimonio de los cristianos a lo largo de la historia es impresionante. Uno podría decir, bueno, los apóstoles porque ellos se comprometieron con la mentira y eran los primeros que vieron a Jesús, supuestamente. Pero ¿cómo explicamos que a lo largo de la historia han existido millones de cristianos que se han aferrado a tal grado a su fe, que han estado dispuestos a morir por lo que creen? Durante 300 años, la iglesia primitiva fue perseguida por el Imperio Romano a muerte. El emperador Nerón acostumbraba a amarrar cristianos a estacas, rellenarlos con cera y aceite y usarlos como antorchas, porque para él era divertido, ¿verdad? Él tenía el Coliseo y era usado para ejecutar cristianos por medio de animales. Y si ellos hubieran dicho, ok, es mentira, Jesús no resucitó, lo que estoy diciendo es un invento, o sea, era una buena idea nada más, por favor no me maten, se hubieran salvado. Pero ¿a qué grado la fe de ellos llegó de decir, no importa que me maten, yo sé lo que creo, sé lo que Jesús hizo, sé que resucitó, tomen mi vida, aquí está. Y así fue. ¿Qué hacemos con los cientos de grupos e individuos que durante muchos años posteriores fueron perseguidos por su fe? Ellos creían que Jesús había resucitado. Nosotros creemos que Jesús ha resucitado y estamos comprometidos a esto al grado de dar todos nuestros recursos con tal de que esa verdad siga siendo proclamada. ¿Cómo explicamos que actualmente hay cristianos en países musulmanes radicales o naciones comunistas como China y Corea, donde el cristianismo es perseguido y ellos siguen diciendo Jesús resucitó, porque Jesús realmente resucitó? Ese es el hecho histórico. Ahora, ¿qué implicación teológica tiene para nosotros? Y para eso les voy a pedir que vayamos a Romanos 5, porque ahí nos va a explicar la Biblia qué implicación tiene que Jesús esté vivo para nosotros, qué beneficio trae a nuestras vidas. Romanos 5, 6. Romanos fue escrito, como les decía, por Pablo, este perseguidor que al encontrarse con Cristo se entregó al cristianismo. Entonces Romanos 5, 6, dice el versículo número 6, porque mientras aún éramos, ¿qué dice el texto? Débiles. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Vamos a hablar un poquito de esto. Antes de resucitar, Jesús tuvo que morir. Y dice este versículo que Jesús murió con razón de nuestra debilidad. ¿Qué significa entonces que seamos débiles? El texto no se refiere a que seamos débiles físicamente. Yo sé que algunos somos más débiles que otros y otros son muy fuertes, ¿verdad? Pero el texto no se está refiriendo a una debilidad física. El texto tampoco se está refiriendo a una debilidad en el sentido moral o como una falta de sensibilidad. De hecho, incluso después de la caída en Génesis, los seres humanos siguieron siendo humanos, ¿verdad? Seguían amando a sus familias, seguían teniendo cierto orden, logramos ciertamente avanzar en mucho por el bien de la sociedad.
El texto no se refiere a una debilidad en el sentido moral o como que si fuéramos poquito inteligentes. La debilidad que se refiere a este texto es una debilidad de naturaleza relacional. Es decir, nosotros tenemos una debilidad natural que obstaculiza que nos podamos relacionar con Dios. Así que la muerte de Jesús tiene esa función, romper esa debilidad relacional para que nosotros podamos acercarnos a Dios. En primer lugar, no nos acercamos a Dios porque no queremos. Dios, siendo Dios, implica que Él va a tener dominio sobre nuestras vidas y eso no nos gusta. Desde que estamos chicos no nos gusta que nuestros papás nos digan qué hacer. Cuando crecemos no nos gusta que en la escuela nos digan qué hacer. Y cuando somos adultos, ganamos nuestro dinero y somos dueños de todo lo que tenemos, no nos gusta que nadie tampoco nos diga qué tenemos que hacer. Naturalmente, una figura celestial que nos dice qué hacer causa choque en nuestro corazón. En segundo lugar, no nos acercamos a Dios porque no podemos. Simplemente no podemos. Si pretendemos acercarnos a Dios por nuestra fuerza, Él es tan impecable y santo y nosotros tan pecadores que simplemente moriríamos, sería nuestro fin. De modo que Jesús muere por nuestra debilidad, porque es a través de su muerte que Él primeramente rompe nuestra imposibilidad de acercarnos a Dios, pero también rompe nuestra falta de deseo de querer a Dios para nuestras vidas. El versículo 7, fíjense lo que dice, Romanos 5:7. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por alguien bueno. Eso es obvio, ¿verdad? Hay gente que está dispuesta a morir por sus hijos, por su esposa. Pero si nos dijeran, muere por un criminal, por un asesino, por alguien que ha hecho mucho mal, ahí, híjole, la pensaríamos. Sin embargo, Dios muere en esa condición por nosotros que somos pecadores. Versículo 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios no hace lo que hace por lástima, ¿sí? No es como que nos vea desde el cielo y diga, pobrecitos de ellos, no tienen nada que hacer, me dan lástima, o sea, voy a hacerlo solo porque no tengo otra cosa que hacer. No, el texto dice que la motivación de que Dios haya planeado todo esto y que Dios haya enviado a su Hijo es el amor. Imaginen, si nuestro amor imperfecto es tan profundo y significativo, ¿cuánto más el amor de Dios no se reflejará a través de dar a su Hijo Jesús por nosotros? Versículo 9, entonces mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo está diciendo aquí, cuando Jesús murió, lo que Él hizo fue tomar nuestro lugar, porque nosotros merecíamos morir, pero Él toma nuestro lugar, muere por nosotros y a través de su muerte nos libera de la ira de Dios. Pero el texto también dice que cuando Jesús resucita, Él procura y logra que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que ustedes tienen una gran deuda con el banco, ¿verdad? Y que esa deuda es perdonada y los dejan en dígitos de ceros. O sea, ustedes van al banco un día a pagar su abono semanal y les dicen, la deuda está pagada por completo. Yo me acuerdo que hace años escuché algo así que personas decían, ¿no? Que iban a, creo que Coppel, y resultaba que un traficante muy famoso les había pagado sus deudas y como que, oh, wow, nos pagó la deuda, ¿no? Sería una sorpresa similar, pero no tiene nada que ver, estoy hablando en proporción medida, ¿no? Jesús al morir limpia nuestra deuda por completo, pero eso no es todo, porque nos seguiría dejando en pobreza. Jesús aumenta nuestro saldo a favor en un infinito valor con el que usted y yo diríamos y dijéramos, aquí hay un error, el sistema está mal, tanto que en la aplicación del banco no entrarían los ceros. Así de ricos nos hace Jesús delante de los ojos de Dios una vez que Él muere, pero también una vez que Él resucita. Porque Jesús no únicamente logra nuestro perdón, sino nuestra reconciliación. Hay relaciones que nosotros tenemos que necesitan perdón, pero a veces ya no se puede generar la reconciliación. Imaginen que alguien nos debe muchísimo dinero y nos ha estafado una y otra vez. Puede que usted y yo podamos perdonar a esa persona, ¿verdad? Y decir, ok, ya. Pero reconciliar significaría prestarle de nuevo. Y ahí a lo mejor nosotros dijéramos,
no lo puedo hacer porque me va a quedar mal de nuevo. Dios no es así. Dios dice, tú ya no eres un pecador delante de mis ojos. Yo te considero puro y limpio por medio de Jesús. Pero no solo eso, ahora te considero a través de la fe en Jesús como mi mismo hijo. Te veo a ti y no veo a Rafael y su pecado, veo a Jesús y su perfección. Eso es lo que Jesús hace. Cuando Jesús resucita, Él demuestra públicamente que Dios ha aceptado todo lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Cuando Jesús resucita, en primer lugar Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios, porque Dios respaldó su vida, su muerte, y ahora lo respaldaba a través de su resurrección. Cuando Jesús resucita, demuestra que nuestra deuda está totalmente pagada. Usted y yo no le debemos nada a Dios. En tercer lugar, cuando Jesús resucita, Él demuestra que Él es juez y Señor de todo. Significa que Él venció la muerte y que por lo tanto Él gobierna sobre todos nosotros. Que Él tiene la potestad y el derecho de hacer con nosotros como le plazca, porque Él es el dueño del universo ahora. Y en cuarto lugar, que Jesús resucite es una garantía de que nosotros también algún día resucitaremos. Y en nuestro corazón hay un anhelo por eternidad. Realmente deseamos que nuestra vida sea más que 80 años, más que 90, más que 100. Vemos lo que hacemos y cuando somos adultos, particularmente cuando somos ancianos, nunca he escuchado a una persona muy adulta decirles, hijo, aprovecha el tiempo porque se va de volada. O sea, yo hasta ya se los digo a los de 15, 16, ¿verdad? Y digo, tengo 24. O sea, hay una percepción de que la vida avanza demasiado rápido y que deseamos más tiempo. La resurrección de Jesús sustenta esa realidad, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nosotros creemos que Jesús resucitó, significa también que algún día nosotros resucitaremos. Pablo dice, 1 Corintios 6:14, Dios que levantó al Señor, también nos levantará a nosotros con su poder. Así que mi invitación hoy es que reflexiones en la muerte de Jesús, no como un evento histórico, sino como algo a favor tuyo. Sí, está bien recordar y saber, creer incluso que Jesús resucitó, pero apropiate de esa verdad, hazla tuya con tu corazón, con tu mente, camina cada día sabiendo que alguien está vivo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti, si tú has puesto tu fe en Él. En una ocasión estábamos en un mensaje aquí y mencionaba esta frase que me impactó demasiado. ¿Cómo actuaría usted a diario si supiera que Jesús está orando por usted desde el cielo todos los días? Imagínense, usted va a su cuarto y siente aflicción, siente dolor, siente que no puede más con la vida, pero ¿cómo actuaría si escuchara que en el cuarto de al lado, en el baño, en la sala, está Jesús orando a favor de usted? Seguramente nos levantaríamos y dijéramos, sigo para adelante, lo que se atraviese, sigo. Ahora, que Jesús esté en el cielo no hace menos real que Él esté intercediendo a favor nuestro. Que Jesús esté allá con el Padre no hace menos real que Él nos vea y que diga, yo estoy por ti, yo estoy a favor tuyo. Tu vida no tiene por qué ser igual siempre, tu vida no tiene que ser siempre dominada por el pecado y por el dolor. Jesús, a través de su vida nueva, a través de resucitar, nos muestra un nuevo camino para vivir. Y finalmente con eso vamos a acabar, es la implicación práctica. Romanos 6, una vueltita a su hoja. En Romanos 6:1. Si todo esto es real, ¿cómo me tiene que impactar? El versículo 1, Romanos 6:1, dice, fíjense qué dice. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, si usted, a través de la fe en Jesús, hemos recibido tanto beneficio en nuestras vidas, si ahora somos amigos de Dios, ¿por qué habría el odio, la amargura, la falta de dolor y la envidia reinar sobre nosotros? ¿No tenemos ya suficiente? O sea, volteemos un poquito alrededor, abramos las noticias, veamos un poco y démonos cuenta que el pecado solamente ha aumentado el dolor en nuestra tierra. La gente se mata por envidia, pelea por cosas que no tienen sentido.
Pero este texto nos está diciendo, no tenemos que vivir así, podemos vivir diferente porque Jesús ha hecho algo diferente. Si Jesús vivió, murió, pero ahora resucitó, nosotros primero podemos obedecer la voluntad de Dios. Es decir, podemos escuchar a Dios, lo que Él tiene para nosotros y creerlo. Hay posibilidad de obedecer a Dios. Yo sé que a veces cuando estamos en el pecado se siente como que no hay salida, ¿verdad? Decimos, no cambio, sigo siendo grosero, sigo enojándome demasiado, sigo viendo cosas que no tengo que ver, sigo actuando de una manera irresponsable, no debería actuar así. Y sé que nos sentimos hundidos y podríamos pensar que hay una carga sobre nosotros como de, ¿qué hacer? La resurrección de Jesús marca el principio de que hay una nueva vida en nosotros y que podemos caminar de una manera diferente. Pero también la resurrección de Jesús nos muestra que podemos vivir diferente respecto a otros. Que ya no tengo que odiar, puedo amar. Que ya ahora puedo entregarme por los demás con compromiso. Que puedo vivir más allá de mi nariz. Puedo vivir para otros. Puedo vivir a favor de los demás. Si más personas, si más cristianos tomaran esta verdad como suya, sin duda, empezando por nuestras familias, todo sería diferente. Y de ahí hacia adelante, muchas cosas serían diferente. La resurrección de Jesús también nos muestra una realidad hacia nuestros cuerpos, por ejemplo. Nos muestra que Él vive y que nosotros también viviremos por siempre, pero podemos ahora cuidar nuestros cuerpos de una manera distinta. Si antes usábamos nuestros cuerpos para el exceso, la nueva vida en Jesús, este nuevo principio, nos muestra que ahora podemos vivir diferente, que ahora no voy a quizá alcoholizarme como antes lo hacía, que no voy a tener excesos como antes tenía, que voy a cuidar mi cuerpo porque es el templo de Dios. Pero también que Jesús haya resucitado y que Él diga que regresará, nos plantea una nueva esperanza para mí, para los demás, pero también para toda la creación de Dios. Sí, para toda la creación de Dios. Romanos 8 dice que la creación anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, podemos tratar el medio ambiente diferente también. Podemos tratar a los animales diferente también. La Biblia dice claramente en Proverbios que quien trata mal a su bestia es un necio y Dios lo ve como un necio. O sea, si tú tienes, yo sé que ya no es común, pero un caballo y lo maltratas como si Dios no existiera, como si un nuevo principio no existiera en ti, eso muestra de ti algo erróneo. Sin embargo, Dios nos muestra este nuevo respeto a través de la nueva vida que nos da en Jesús, no únicamente para otros seres humanos, sino para toda la creación que Él nos encomendó a nosotros. La nueva vida en Jesús es posible porque Él ha resucitado y ha vencido a la muerte. El día de hoy vamos a tener un evento muy especial. No es muy común que las iglesias lo practiquen porque, ¿a qué me refiero? Que no es algo que hagamos cada domingo. Es algo que hacemos de vez en cuando y es especial para nosotros porque cuando alguien se bautiza, toma todas estas verdades y las simboliza a través de ese bautismo. ¿Y por qué lo hacemos? Jesús en Mateo 28 dijo que cuando fuéramos por todo el mundo predicando que Él había muerto y resucitado, enseñáramos a las personas el Evangelio y que una vez que ellas creyeran, Jesús nos enseñó que las bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que les siguiéramos enseñando lo que Él nos había mandado a guardar. En el bautismo nosotros reflejamos que hay una nueva vida presente. En el bautismo reflejamos que morimos, pero que también resucitamos junto con Jesús. Por eso Romanos 6:3, fíjense lo que dice. Dice, ¿no saben que ustedes, nosotros, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el 4 dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque así como hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. Wow, o sea, Pablo dice, recuerda tu bautismo, no como un evento bonito que pasó, recuérdalo como un símbolo genuino de la realidad interna que hay en tu corazón de que estás unido a Cristo. O sea, cuando usted y yo somos bautizados, nos unimos a Cristo en su muerte, pero al salir del agua somos unidos en su resurrección. Claro, no a través del agua en sí, pero simbolizamos eso a través de esa ordenanza que Jesús nos dio. Así que cuando
Ahora, los que estamos bautizados, podemos tomar nuestro bautismo como un recordatorio de que hay una nueva vida en mí. Yo puedo vivir diferente, puedo caminar diferente. Las personas que van a ser bautizadas hoy pueden tomar lo que pasó hoy como un recordatorio de eso, de que pueden tener una vida diferente porque su bautismo muestra eso, que ahora ustedes están unidos a Jesús y hay un principio diferente en sus vidas. Aférrense a eso. Yo quisiera recordar cada día más mi bautismo y tener una foto, algo más presente con lo que yo pueda decir, gracias Dios, porque en ese acto yo mostré y tú mostraste, la iglesia mostró que yo estaba unido a ti. Así que en conclusión, la resurrección de Jesús nos brinda una gran esperanza, no solo para esta vida, sino para la futura. Nos brinda una esperanza, no solo para nuestra mente, sino para nuestro diario caminar. Para que donde quiera que usted y yo vayamos, sepamos que Jesús resucitó a favor de nosotros. Y con esto vamos a orar por este mensaje, pidiéndole a Dios que haga real eso en nuestras vidas.